la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. Pero primeramente tenemos que hablar que estas tres colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con las que se liquida el imperio colonial, son los tres últimos reductos de un imperio que se había perdido durante el reinado de Fernando VII, tras la derrota en Ayacucho en 1824 y la intervención de próceres como San Martín, Bolívar o Sucre. Estas pérdidas del 98 se dominó este fenómeno como desastre del 98. Para España, Cuba tenía una importancia económica relevante, lo que hizo que se diera especial importancia a su mantenimiento como colonia. Hay que hablar que un antecedente de esta liquidación del imperio, de esta guerra de Cuba del 95 al 98, fue la guerra de los 10 años, entre 68 y 78, que se inició con el grito de Yara y que se puso fin con el general Martínez Campos en la paz de Zanjón de 1878, donde se suspendió totalmente la esclavitud y se decretó una amplia amnistía. No obstante, estos reductos independentistas, como por ejemplo el de Martí, se volvieron a la carga en 1895, lo que se denominó el Grito de Baile, un levantamiento protagonizado por líderes independentistas como José Martí, Maceo y Máximo Gómez, y que se inició en el oriente de la isla. Aquí lo podemos ver, Baile, y que progresivamente fue ocupando territorios hacia el oeste. Esta guerra, que se inicia en 1895, tiene como respuesta el envío del pacificador de la paz de Zanjón, Martínez Campos, por parte de Cánovas en 1896, sin tener los resultados necesarios para obtener de nuevo la pacificación de la isla, por lo cual se envió o fue sustituido por Valeriano Weyler, denominado por los independentistas y por William Randolph Hearst, uno de los protagonistas de esta guerra y que influenció en McKinley, presidente de Estados Unidos, para que declarase la guerra a España en Cuba, conocido como The Butcher, el carnicero, sobre todo por la brutalidad represora y por ser el iniciador de la construcción de campos de concentración en el cual aislar a la población y no tener la posibilidad de contactar con los guerrilleros. La muerte de Cánovas en 1897, asesinado, hace que se inicie una política conciliadora donde se podría concebir una amnistía y una autonomía mayor políticamente, con el intercambio en dirección del gobierno. Sin embargo, va a entrar en la guerra, como hemos indicado, Estados Unidos, entra en una guerra con España tras las numerosas publicaciones por parte de Hearst en los diferentes periódicos y sobre todo tras la voladura del acorazado Maine, que según investigaciones recientes se ha comprobado que no fue algo que sucedió desde el exterior, sino fue una explosión dentro de las calderas del propio Maine, pero que utilizó Estados Unidos para declararle la guerra a España y vencer rápidamente, debido a su potencial, en batallas como Santiago o al almirante Cervera o en Cavite, vencer a las tropas españolas y llegar al Tratado de París de diciembre de 1898, que significó las pérdidas de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, para el Imperio Español. Aquí podemos ver imágenes de estos diarios en los cuales se ve la voladura del Maine. Sobre todo, el que hizo hincapié fue William Randolph Hearst, que veremos a continuación dentro de los personajes, uno de los iniciadores del amarillismo dentro del periodismo. Vemos a líderes independentistas como José Martí, que murió en la lucha, o Carlos Manuel Céspedes, y Martínez Campos, el pacificador de Zanjón del 78, y luego gobernador posteriormente sin llegar a ningún tipo de resoluciones. Y luego tenemos a Valeriano Weyler, el denominado The Butcher, por William Randolph Hearst, el ciudadano Kane de Orson Welles, y el presidente de Estados Unidos, McKinley. Como consecuencias de esta guerra, en primer lugar habría que hablar que España sufrió otro detrimento dentro de su potencia en el orden internacional. Si era una potencia de segundo orden, ya era de tercero, ya no representaba ningún tipo de papel dentro del contexto internacional, y que la pérdida de las colonias hizo que la política exterior española se reorientase hacia el norte de África, con una tímida expansión hacia la región
de Marruecos, que sobre todo llegó desde la concesión de una serie de territorios en la Conferencia de Algeciras de 1906, donde a España se le concedió una franja del norte, el Rif y un enclave de la zona atlántica, Ibni y Río de Oro. También fue importante puesto que esto dio alas a una cierta parte del ejército, los denominados africanistas, como Franco Mola Sanjurjo, que hicieron, o Millán Astray, que hicieron carrera y ascendieron dentro del estamento militar. También los militares estaban descontentos, puesto que en algunas de esas batallas, como por ejemplo la de Santiago, vieron cómo se daba al ejército español como ganador, y sin embargo sabía que de antemano estaba perdida la guerra. También hubo problemas sociales, sobre todo el movimiento obrero, un antimilitarismo, puesto que a muchas de estas guerras y a muchas de estas batallas iban sobre todo personas pertenecientes a esta clase social medias y sobre todo bajas, que no tenían dinero suficiente para pagar y no tener que ir a estas guerras donde morían, según este movimiento obrero, defendiendo los intereses de las clases dirigentes, de los ricos. Y también tendremos que hablar que esta crisis supuso una crisis moral y una crisis de pesimismo dentro de una sociedad española desencantada. Esta crisis moral, este pesimismo dentro de la sociedad, supuso un sentimiento de reflexión por el pasado y preocupación por la situación española, que se manifestó a través de escritores como la generación del 98, con Azorín, Unamuno o Baroja, y da lugar a un nacimiento de un nuevo pensamiento, el regeneracionismo de Joaquín Costa y Macías Picapea, que proponían reformar el Estado e impulsar la economía a través de mejoras educativas y agrarias. En cuanto a las cuestiones económicas, no supuso una crisis económica como se debía suponer, porque muchos de los capitales fueron repatriados y a pesar de las pérdidas de los mercados coloniales, se produjo una inflación baja y una reducción de la deuda pública, sobre todo proveniente de esa inversión de capitales repatriados. Hemos hablado de las consecuencias militares, las consecuencias ideológicas, sociales y económicas. Y por último, hablábamos de las consecuencias en cuanto a la política. Se mantuvo una cierta estabilidad, no hubo grandes cambios institucionales ni crisis del Estado, y el sistema de la restauración resistió, ¿no?, hasta más o menos 1917, con las tres grandes crisis, militar, social y política, ya que los viejos políticos se adaptaron a los nuevos tiempos. El turrismo se mantuvo y surgieron nuevos políticos como Maura y Canalejas. Y los militares, ya hemos dicho que quedaron resentidos, lo que sí que supuso una inestabilidad en un futuro, tanto en 1917 como con el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. Por último, también la crisis del 98 supuso el inicio de un aumento de las reivindicaciones por parte de los nacionalistas, tanto catalanes como vascos. Tanto tenemos el PNV como la Liga Regionalista Catalana, que supuso un fortalecimiento de estos movimientos, sobre todo por esa crisis y por ese desencanto con la política y con la pérdida de estos últimos territorios del imperio colonial español. Bueno, espero que con este vídeo os ayude a estudiar y a repasar este estándar.